Wilhelm Leibniz, quien publicó muy poco en vida, solamente su obra La Teodicea y algunas cosas menores, como correspondía todavía a esa época, estimado público, las obras dedicadas a la publicación, no las cartas o documentos privados, estaban escritos en las lenguas cultas de esa época, o sea, o latín o francés. Las obras primeras de Leibniz están en latín y la Teodicea y otras de la etapa posterior están en francés, que era el idioma de la gente culta, y como ahora el inglés en el mundo occidental era el idioma franco, la lengua franca de esa época hasta el siglo XIX. Ya hemos visto, estimado público, no voy a aburrir a ustedes con la idea fundamental de Leibniz. Dios, que es perfecto, omnipotente, todopoderoso y ubicuo en todas partes, Dios, sin embargo, debido a su bondad que corresponde a los atributos de su perfección, nos ha dejado en total libertad para actuar en el mundo. Y para que nosotros actuemos realmente, eligiendo racionalmente entre opciones existenciales fuertes, vigorosas, o sea, las únicas interesantes, es que Dios ha creado el mal. Dios es perfecto, pero sus obras no tienen que ser perfectas. Ese es el argumento racional de Leibniz. Y por lo tanto, Dios ha creado el mal entre los aspectos menores de la creación. Menores, pero para nosotros, no para el universo, solo para nosotros los humanos. El mal es necesario, o sea, el diablo, Satanás, Mefistófeles son necesarios para que nosotros logremos actuar racionalmente, eligiendo a sabiendas entre dos alternativas: actuar correctamente o pecar, actuar de acuerdo a la razón o cometer un desliz o una cosa más grave. Entonces, esta idea que justifica la existencia del mal en un mundo perfecto creado por Dios es, de alguna manera, como lo ha visto toda la historia posterior de la filosofía, es como la cumbre del racionalismo. O sea, en el mundo perfecto creado por Dios, que es el ente perfecto por antonomasia, existen elementos que no son perfectos, pero necesarios. No necesarios para el conjunto del universo, sino solamente para que nosotros podamos ejercitar racionalmente nuestro libre albedrío, es decir, para que actuemos en libertad completa y elijamos entre el bien y el mal cada día sin presiones. Dios, según Leibniz, no nos presiona. Nos ha dejado las tablas éticas con las cuales podemos comportarnos más o menos bien, pero nos ha dejado a nuestra libre voluntad el cometer o no actos deshonestos, pecaminosos, crímenes o cosas buenas. Esta es la justificación racional del mal, que es una de las pocas justificaciones del mal que existen en la historia, por ello muy importante. Además de la Teodicea, estimado público, que ya la hemos tratado con algún detalle en la sesión anterior, Leibniz también escribió un tratado sobre las mónadas, es decir, sobre esos elementos ultra pequeños, los fundamentales del universo,
hoy tal vez diríamos los átomos o algo así, son, según Leibniz, las unidades de la sustancia. Para ser perfectas en este mundo, las mónadas en sí no cambian nunca, no se modifican, no poseen extensión, no poseen materia, pero tienen autoconciencia. Es decir, son unos elementos muy curiosos, y ahora vamos a ver que hay un paralelismo muy interesante con la filosofía andina. Son elementos muy curiosos que no tienen ni extensión ni materia, pero sí conciencia. Es decir, pueden pensar, como se ha dicho aquí, por ejemplo, que las piedras, los objetos que nos parecen inanimados pueden tener un alma, una conciencia. Una de las primeras manifestaciones de esa concepción es justamente la monadología de Leibniz. Estas mónadas, según la expresión clásica de Leibniz, no tienen ventanas, no tienen contacto con el mundo exterior. Sin embargo, actúan de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, de acuerdo a la ley de la gravitación universal, etc. Estas mónadas en el fondo siempre arman, siempre entre sí se articulan de tal manera, no son estáticas, de modo que producen conjuntos muy complejos como nosotros los seres humanos. Pero lo más interesante es que en el conjunto del universo hay una armonía preestablecida, que es una de las teorías más importantes de Leibniz, la existencia de una armonía preestablecida, o según otra traducción, preestabilizada, de modo que el resultado de estas mónadas, estos átomos, que pueden concurrir entre sí, el resultado final es lo que Dios quiso, la armonía del universo. Entonces, estimado público, lo que tenemos, según Leibniz, en la Tierra, como parte de ese universo, es el mejor de los mundos posibles, que esa expresión luego fue irónicamente comentada por Voltaire en su obra Cándido, donde se hace la burla de ese optimismo exagerado de Leibniz. El mejor de los mundos posibles es el mundo que tenemos, porque las mónadas, como tienen lugar su actuación de acuerdo a un plan perfecto de Dios, no podrían haber creado un mundo que sea menos perfecto del que existe. Por lo tanto, Leibniz, que era un optimista, realmente un poco dogmático, él creyó que el mundo que tenemos, incluyendo, es lo importante, el orden sociopolítico y religioso, el mundo que tenemos es el mejor que se puede concebir racionalmente. Solamente, según los locos, la gente que ya vive fuera de la razón es la que se atreve a concebir un orden social, un mundo diferente del que ya existe. Como ven ustedes, es una teoría muy optimista, una teoría que se puede calificar como dogmáticamente pesimista, pero estamos con la teodicea y la monadología prácticamente en la culminación del racionalismo europeo. Las otras obras de Leibniz, los ensayos sobre el entendimiento humano, eso y la teodicea son las únicas obras que él publicó en vida. Les he contado en la última sesión que hay algunas obras pequeñas, pero que no tienen una entidad filosófica, como la
Novísima Cínica, las últimas novedades sobre la China. Él era un tipo, realmente en eso se nota también los aspectos positivos del racionalismo. Era un hombre abierto a conocer otras culturas, porque él creía que las culturas, y en esa época la China era lo más alejado de Europa y lo más misterioso, que todas esas culturas simplemente son exponentes, testimonios de la pluralidad racional del mundo. O sea, el mundo como Dios lo ha concebido, según Leibniz, tiene que ser un mundo racional. Y la pluralidad de religiones, órdenes políticos, ideas, concepciones estéticas, reglas éticas, esa pluralidad es parte del plan divino, o sea, parte de la perfección del universo. Como hemos visto en la sesión anterior, y con esto concluyo, estimado público, la existencia de un pluralismo es una muestra, según Leibniz, de que el mundo en su totalidad, como Dios, como nosotros, no es totalmente perfecto, pero es perfectible. Él es el inventor de este curioso vocablo, lo perfectible, diferente, no opuesto, pero diferente a lo perfecto. Es decir, aquello que por la voluntad de los hombres o por el desarrollo de la historia puede llegar a perfeccionarse a sí mismo. Las mónadas tienen conciencia. Las mónadas, esos átomos que inventa Leibniz, pueden, como tienen conciencia, pueden pensar en ser mejores y transmiten eso a los órganos y a los fenómenos más complejos como nosotros los humanos. Todos los aspectos naturales, humanos, espirituales, intelectuales tienden a perfeccionarse. Y él cree que la muestra más clara es precisamente la evolución de la filosofía, desde sus comienzos en los presocráticos hasta concluir, claro, en la figura de él mismo, de Leibniz. O sea, la filosofía cada vez es más exacta, se acerca más, según Leibniz, a la comprensión del mundo y por lo tanto es una muestra de la perfectibilidad, o sea, del intento que está inscrito en nuestros genes y en las mónadas, el intento de perfeccionarnos cada vez más. La convivencia entre los seres humanos también tiende a perfeccionarse. Leibniz no ha visto las guerras mundiales, las guerras napoleónicas y otras bellezas que nos ha brindado la historia, sino tal vez no sería tan optimista. Pero la idea, estimado público, es muy interesante. El mundo nuestro, o sea, el único que existe, el mundo nuestro es un mundo perfectible. Y nosotros, y esto tal vez les va a gustar a ustedes, estudiando filosofía, brindamos nuestro pequeño aporte a la perfectibilidad del universo entero. O sea, cada esfuerzo nuestro es un granito de arena en ese intento universal de mejorar el mundo. Él cree que la historia, en eso luego Hegel, Marx han tomado algunas concepciones fundamentales del racionalismo, el mundo puede mejorar porque nosotros queremos que mejore. O sea, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro anhelo más profundo es la perfectibilidad, o sea, el tratar de alcanzar lo perfecto. Y eso nos dice Leibniz, es una demostración de que Dios existe. El ansia de ser mejor cada día no podría existir, nos dice Leibniz,
si no existiera un ente perfecto al cual tratamos de llegar o al cual tratamos de imitar. Lo que hacemos cada día es una teoría en ese sentido muy interesante. Las decisiones que tomamos, aun las más elementales, son medidas para hacer las cosas mejor de lo que estaban. Por ejemplo, es un tema tomado de Leibniz. Yo estoy aquí tomando un refresco, como Leibniz estaba tomando también un vaso de agua. ¿Y por qué es un signo de que Dios existe? Porque tomando este refresco, yo ayudo a que mis cuerdas vocales no se fatiguen, no se cansen. Por lo tanto, estoy haciendo algo para perfeccionar el mundo, aunque sea en una escala muy pequeña. Y como de esos esfuerzos existen millones en nuestro modesto mundo, entonces son millones de pequeños actos que nosotros cometemos cada día tratando de mejorar, no el mundo entero, tratando de mejorar nuestra existencia, nuestro momento cotidiano. Pero eso contribuye a la perfectibilidad de todo el universo. Entonces, estimado público, lo que tenemos realmente es un mundo que no podría haberse concebido de mejor forma por Dios el Creador. Vamos a ver, estimado público, que esta idea de Dios, esta idea luego ha sido altamente criticada, porque obviamente la idea de la teodicea, es decir, que el mal existe para que nosotros ejercitamos nuestra libertad, es una idea terrible. Si los terremotos, las maldades del mundo, las guerras existen para que nosotros elijamos la mejor opción posible, es evidentemente una exageración. En vida de Voltaire fue un gran lector y un gran crítico de Leibniz. En vida de Voltaire ocurrió el terremoto más terrible que ha habido hasta hoy en Europa, que es el terremoto de 1755, que destruyó completamente la capital de Portugal, Lisboa, que fue realmente el comienzo de la decadencia del poderoso imperio colonial portugués. Y Voltaire se hace la burla porque dice: ese terremoto es un signo también de la perfectibilidad del mundo natural. No ha ocurrido por casualidad, es una muestra de que algo puede mejorar, obviamente en tono altamente irónico. Lo que demuestra claramente que esta teoría de la perfectibilidad tiene sus flancos débiles, sus lados flacos. Entonces, estimado público, lo que vemos aquí claramente es que toda teoría, y eso lo ha calculado Leibniz, que toda teoría puede equivocarse un poco, pero que esa pequeña equivocación está en el plan de la perfectibilidad de la filosofía, del universo y de Dios. Entonces, la perfectibilidad, según él, no está contrapuesta ni a los terremotos ni a las maldades del mundo, porque los terremotos para Leibniz son incidentes como las maldades diabólicas con las cuales nosotros nos enfrentamos. Nosotros nos enfrentamos cada día, sobre todo los jóvenes, con las tentaciones del demonio, que ustedes, mis queridos oyentes, obviamente vencen cada día heroicamente esas tentaciones. Y para Leibniz los terremotos eran las tentaciones de la naturaleza, simplemente para que nosotros posteriormente construyamos, en el caso de Lisboa, mejores ciudades, lo cual curiosamente ocurrió. Es una región en el mundo donde todavía hoy hay temblores, etc., pero los edificios están desde entonces, 1755,
también construidos que nunca más ha habido víctimas en esa región sísmica. Entonces, estimado público, con eso cerraríamos al más grande, junto con Descartes, representante de lo que podríamos llamar el racionalismo. Y ahora vamos a ver muy brevemente a dos pensadores alemanes que son de importancia muy secundaria, por eso los vamos a tratar muy brevemente, que son Christian Wolff y Baumgarten, el creador de la estética. Permítanme que empiece por un orden no cronológico, simplemente porque es muy interesante la obra de este pensador Baumgarten. Todavía en la época de Kant, estética, estimado público, estética era una palabra que significaba simplemente sensación, o sea, una experiencia sensorial. Desde Baumgarten es que estética es algo contrapuesto a la ética y contrapuesto posiblemente a otras figuras de la filosofía, porque tendría su propia razón de ser. Baumgarten es el creador entonces de una estética racionalista, con lo que ha comenzado esa subdisciplina de la filosofía. Según Baumgarten, y es una idea que luego la retoma Kant, nosotros no solamente queremos conocer sin equivocarnos, que es el tema de la crítica de la razón pura, queremos también actuar éticamente sin cometer delitos ni tonterías, que es el tema de la ética, de la crítica de la razón práctica. Pero Baumgarten nos dice hay una tercera gran actividad humana diferente del conocimiento y de la moral, y ese es el aprecio por lo bello. El arte entonces tendría, según Baumgarten, y luego la idea la retoma Kant, el arte, estimado público, tendría una enorme importancia, porque el arte sería una de las tres grandes manifestaciones de la actividad humana. La estética, según Baumgarten, sería una subdisciplina de pleno derecho dentro de la filosofía, como la gnoseología, la metafísica, la lógica, etc. Porque según él, el ser humano no puede vivir sin elementos de estética, de belleza. El ser humano quiere siempre, es una idea derivada también de Leibniz, perfeccionarse. Y al perfeccionarse el ser humano, lo hace mediante objetos bellos o admirando objetos bellos. Lo cual en el fondo, según Baumgarten, es lo mismo. Entonces tenemos aquí una actividad muy notable que se manifiesta, por ejemplo, en la juventud, en el enamoramiento. Nos enamoramos antes de conocer las virtudes morales de la otra persona, nos enamoramos del aspecto físico, lo cual, según Baumgarten, es extremadamente importante. Porque, según la estética clásica, la belleza es la representación de la bondad y de la justicia. Una idea que puede estar equivocada y muy controvertida. Pero Baumgarten cree que en el fondo es así. O sea, la gente de aspecto angelical, en el fondo es la representación de un alma también angelical. O sea, lo importante, estimado público, para este pensador, es notar que la filosofía ha derivado
en subdisciplinas autónomas. La estética no se hace dictar sus reglas, sus procedimientos, sus resultados por las otras subdisciplinas de la filosofía que pueden tener un gran prestigio, la lógica, la metafísica en esa época, etc., sino que todavía, según Baumgarten, la estética es independiente, autónoma, con principios propios y resultados que se obtienen mediante procedimientos autónomos. Perdón, señor. Mire, si es que en el entendido de que la belleza es la bondad y la justicia, como dicen, bueno, en mi caso me voy a poner como ejemplo de no ser nada bello. Entonces yo ya no... La belleza interior es lo que... Oh, ya. Porque entonces yo digo, todos los belitos como yo, ¿en qué quedaríamos? Lo que importa, mi estimado oyente, es su belleza interior. Eso, como es algo no visible rápidamente, sino por medio de la convivencia, no podemos juzgar en este momento. Pero podemos presuponer que usted tiene una gran belleza de alma. Podemos presuponer, por lo tanto, que a usted le gustan las grandes obras estéticamente bellas de la literatura, del arte y de la música. Podemos entonces presuponer que su alma es bella. Y al enamorarse, perdón, de otra persona. Sí, eso ha estudiado Baumgarten porque evidentemente la estética, sobre todo en gente joven, está ligada al mundo exterior, al aspecto físico. Él cree que él es un optimista como Leibniz. Él y Christian Wolff, cuyo nombre está en la pizarra, eran alumnos, no personales, porque Leibniz nunca fue profesor, pero era gente que se preocupó por difundir y mejorar la teoría leibniziana. Lo que dice Baumgarten, que parece que es un tema que le preocupa a usted, es que la gente joven tiene que ser atraída en un primer momento por un elemento que llame positivamente la atención, para que A se interese por B y viceversa. Tiene que haber en el primer instante un atractivo que, según lo ideal, es la belleza física. Una vez entonces que está realizado ese primer contacto, dependiendo ese primer contacto de la atracción física, uno empieza a descubrir la belleza interna. Pero sin ese primer contacto, sin ese puente, es la palabra que usa, sin ese puente a la belleza interna, que es el aspecto físico, no habría el contacto y no habría naturalmente esa experiencia estética de un alma noble. Entonces, lo que hace uno, y esto tal vez aclara un poco las cosas, Baumgarten lo dice claramente, lo que hace la primera atracción física es en esa época, pensemos, estimado público, son mediados del siglo XVIII. No había de ninguna manera las libertades eróticas, las costumbres actuales, la liberación de la mujer, nada de esas cosas. Y todavía en Alemania, estimado público, Baumgarten era profesor en universidades perdidas en el norte de Alemania, en regiones que los franceses creían que era la pura salvajada, con algún derecho además. Entonces, Baumgarten cree que ese primer contacto nunca se establecería si no hubiese la atracción física por la belleza. Como es todavía el siglo XVIII, o sea, nos separan 300 años de esa época, Baumgarten no sabía nada de la emancipación femenina, de la igualdad de géneros.
Esas ideas son muy, muy recientes. Pero Baumgarten creía, y eso lo eleva su calidad filosófica, él creía que las mujeres en inteligencia, en belleza, en cualidades éticas, o sea, en los tres campos definidos por las éticas de Kant, el conocimiento, la moral y la estética, que en esos tres campos las mujeres son equivalentes o mejores que los hombres. Sí. Los campos belleza. Los tres campos, las tres éticas de Kant son la ética de la razón pura, que es el conocimiento, la ética de la razón práctica, que es la moral, y la ética del juicio, que es la estética. O sea, son los tres campos fundamentales en los cuales el ser humano se mueve. El gran mérito de Baumgarten, porque en eso realmente es una enorme originalidad de este hombre que, como ven ustedes, por las cifras en la pizarra, él tuvo una vida muy corta. Realmente él mostró que esa categoría de la estética, la literatura, la música, las pocas cosas bellas que hay en este mundo, tienen la misma dignidad ontológica que la moral y que las cuestiones del conocimiento puro, lo cual no es poca cosa para los entusiastas de la estética. Y es una idea que Kant, que no es original de Kant, la ha seguido al pie de la letra. O sea, el aprecio de lo bello como uno de los fundamentos de la vida humana, porque Baumgarten era creyente, porque eso nos ha dictado Dios. O sea, usted puede tranquilamente ahora enamorarse de una chica joven. Esa es una actitud que Dios le dicta a su alma. Entonces no hay que avergonzarse y no hay que rechazar esas oportunidades. No negarán ustedes que es un tipo Baumgarten interesante todavía hoy, un espíritu realmente muy original. Es el que ha inspirado poderosamente a Kant. Vamos a ver, estimado público, dos últimos pensadores racionalistas. Ahora estamos en Alemania. A partir de esa segunda mitad del siglo XVIII, la filosofía, siguiendo a Hegel, se traslada a Alemania. Y a partir de Kant, los pensadores empiezan a escribir en alemán. Christian Wolff, Baumgarten, Leibniz todavía escriben o en latín o en francés. Christian Wolff fue el alumno ideal, no lo conoció personalmente, a Leibniz. De origen muy modesto, Wolff estudió teología y ciencias naturales. Era un gran experto en matemáticas. Y vamos a ver, estimado público, que las matemáticas, según Wolff, no están separadas de la psicología. Vamos a ver que esa teoría luego fue refutada por los críticos del racionalismo. Es decir, según él, los conocimientos de la estética, de la moral, de la gnoseología, o sea, del camino al conocimiento exacto, son campos más o menos iguales, campos que provienen de un origen común, pero no son evidentemente iguales. Aquí con Wolff se inicia una crítica. Vamos a ver luego en la segunda parte de esta, o en la continuación de esto, vamos a ver inmediatamente a Spinoza, a Pascal y a otros pensadores que han demostrado que hay separaciones muy violentas, muy fuertes entre el campo de las ciencias sociales y el campo de las ciencias naturales. Wolff no cree todavía en esa separación, pero da a entender que la volición, la voluntad, los actos de volición, los actos de nuestra voluntad no pueden ser explicados more geométrico, que es la expresión que usó Leibniz en su ética, y también Descartes. O sea, no puede
todo ser explicado según un modo matemático. La palabra latina more geométrico, esta locución adverbial, significa simplemente según el modo exacto, porque la geometría analítica que creó Descartes era naturalmente una ciencia estrictamente exacta, deductiva, etc. Y como Descartes y Leibniz querían aplicar las matemáticas como el camino real, el camino más noble al conocimiento, querían aplicar a todos los campos del saber, aquí dentro de la propia escuela leibniziana empiezan las dudas. Y este señor Wolff, pese a ser racionalista y alumno ideal, alumno de Leibniz, cree que justamente ese campo de los actos volitivos, de la voluntad nuestra, que esos campos no pueden ser deducidos. Eso es el more geométrico, no pueden ser deducidos de principios generales. Y aquí viene la pregunta que ha hecho aquí el señor aquí presente. Los actos, por ejemplo, del enamoramiento, según Wolff, no pueden ser deducidos de una máxima racionalista. No pueden ser deducidos. Vienen simplemente de otro campo. Él no se atrevió a formular una teoría de los actos morales totalmente diferente del mundo racional, pero ya dentro de los racionalistas nos muestra las dudas que existen en la filosofía, las dudas de que el sistema racionalista cartesiano y leibniziano pueda ser aplicado a todos los campos del saber. Aquí vienen las primeras dudas. Aunque parezca curioso, estimado público, debido a que es un tema muy usual en las historias de filosofía, un minuto vamos a dedicar, no sé si he puesto el nombre de este señor, vamos a dedicarlo a un soberano que también se dedicó un poco a la filosofía, sobre todo en manuales de historia alemanes, obviamente merece un lugar preferencial, ya pueden ustedes imaginarse. Es el rey de Prusia, Federico II. Por la importancia también histórica y cultural de este personaje, me permito, estimado público, unas palabras, y con eso cerramos el capítulo del racionalismo y de la filosofía alemana. Cerramos con Federico el Grande. Él fue rey de Prusia, no confundir con Rusia, que se parece muchísimo. Los adjetivos gentilicios o patronímicos de ambas naciones son muy diferentes. De Prusia es prusiano, prusiana, y de Rusia es ruso, rusa. Este rey de Prusia fue el que cimentó la grandeza de este reino en el noreste de Alemania, en las tierras más pobres, más despobladas y menos importantes del Sacro Imperio Romano Germánico, y convirtió a Prusia en una gran potencia. En el Congreso de Viena, en 1815, poco después, se establecieron las 5 grandes potencias: Gran Bretaña, Francia, Austria, Rusia y Prusia. Y el haber elevado ese pequeño reino de Prusia a la calidad de una gran potencia europea es la obra de este curioso personaje que se concebía a sí mismo como filósofo. Y él es el que
invitó a su corte a Voltaire y a otros personajes. Voltaire estuvo largo tiempo en la corte prusiana, comiendo en la mesa del rey y viviendo naturalmente de los fondos que este señor generosamente daba a los filósofos. Es algo que se ha repetido pocas veces en la historia universal. Estimado público, imagínense ustedes aquí en Bolivia un presidente de la República que invite a su mesa cotidiana a pensadores, no les pida absolutamente nada, sino que más bien les exija que lo critiquen, que le muestren sus lados flacos, o que le hablen de cualquier cosa, pero prohibido hablar bien de él. ¿No es cierto que ocurre pocas veces en la historia de la humanidad? Él era un gran lector de Leibniz, partidario del racionalismo, el protector también de este Christian Wolff, y él prometió, al ascender al trono, relativamente joven, él prometió al pueblo prusiano el reino de las ciencias y el goce universal de bienestar, felicidad y buena educación. Obviamente que esas cosas, por más bien intencionado que esté un gobernante, no se pueden conseguir. Sobre todo el bienestar y la felicidad del pueblo prusiano, eso ha quedado en el aire. Pero, él es uno de los inventores de un sistema gratuito, laico y obligatorio de educación, incluyendo mujeres, lo cual, estimado público, en la primera mitad del siglo XVIII era todavía una absoluta rareza. Es decir, ha pasado a la historia, por eso los historiadores le han dado ese epíteto, el Grande, porque realmente hizo algunas cosas favorables, podríamos decir, al saber en general y un poquito al saber filosófico. Él escribió una sola obra, pero que él la consideraba una gran obra, en francés, con el título El Anti-Maquiavelo. El fin, por más noble que fuera, no justifica jamás la utilización de cualesquiera medios. Imagínense ustedes, un soberano, y en esa época, como en todas las épocas, acostumbrados a actuar, no a decirlo ni a reconocerlo, pero siempre actuar según el lema, el fin justifica los medios. Y aquí un soberano que en su discurso inaugural dice textualmente esta curiosa frase: el fin, por más noble que fuera, no justifica jamás la utilización de cualesquiera medios. Seguidamente él defendió el Estado de Derecho, etc. Y unos detalles más que históricamente son interesantes, pero no para una clase de filosofía. Simplemente quiero mostrarles una anécdota que lo hizo mundialmente famoso. Era un soberano absoluto. En Prusia, estimado público, no hubo constitución, ni partidos políticos, ni parlamento hasta 1848, o sea, hasta mediados del siglo XIX. Hegel, que alabó el Estado prusiano como la encarnación de la razón, Hegel, que fue catedrático en Berlín, en la capital de Prusia, Hegel alabó ese Estado como la consolidación del Estado de Derecho, pero en Prusia no había ni parlamento, ni constitución, ni partidos políticos. Y esto lo previó este rey y dijo que no importaban las instituciones, sino el comportamiento cotidiano de las agencias
gubernamentales. O sea, todos los agentes gubernamentales, empezando por el corregidor en las aldeas más pequeñas, terminando en el rey mismo, tenían que obedecer al Estado de Derecho. Y él mismo dio un ejemplo, sin quererlo, él dio un ejemplo que lo hizo muy famoso en Europa de esos años. Para recibir, Prusia era un estado muy modesto, estimado público, y Berlín era, como lo describió Voltaire, era todavía una ciudad muy pueblerina y muy modesta a mediados del siglo XVIII. No había un palacio real que estuviese a la altura de un rey importante. Y entonces este señor, Felipe II, decidió construir el Palacio de Sanssouci. El nombre, obviamente en francés, significa sin cuidado, o sea, una vida ligera, que es lo que él siempre propuso, una vida sin grandes frenos, Sanssouci. Y él le faltaba un terreno para el areal que él pensaba dedicar a este palacio, que era la propiedad de un molinero modesto. Siguiendo la costumbre de la época, el rey ordenó a sus tropas invadir el pequeño predio del molinero, pagarle, eso sí, una indemnización, pero cerrarle la boca y listo. El molinero es el primero en la historia alemana que se atreve a hacer un juicio al rey de su país. Y encontró un juez que aceptó, o como se dice jurídicamente, que admitió esa demanda contra el rey. Y lo más curioso es que después de unos meses, el juez falló a favor del molinero y contra el rey. O sea, el rey estaba obligado a devolverle el terreno al molinero, y el rey dijo públicamente que él aceptaba ese fallo contrario a sus intereses porque el Estado de Derecho era superior a la voluntad de una persona, aunque éste sea rey. Esa es la famosa frase: el Estado de Derecho es superior a la voluntad de cualquier persona, aunque sea el mismo rey del país. Entonces, él obviamente a toda Europa dio un ejemplo de lo que es el Estado de Derecho, aunque todavía no había ni parlamento ni nada de esas cosas que ya habían en Gran Bretaña. En Gran Bretaña ya había partidos políticos, parlamento, etc. El rey entonces, finalizado este juicio, decretó públicamente que él era el primer servidor del Estado. Él definió entonces lo que es ser rey, lo que es ser gobernante, como simples servidores del Estado. Y naturalmente él como rey se definió como el primer servidor y por lo tanto también sujeto a las leyes del reino. Entonces, en esta obra, el Anti-Maquiavelo, él se opone a la teoría de que el fin justifica los medios. Y él en esta obra trata de demostrar con su propia vida, sus ejemplos, etc., trata de demostrar la validez de ese enunciado, que el fin no justifica medios ilícitos de ninguna manera. Hay que mencionar, estimado público, que eso está muy bien en la teoría. Porque en la práctica, una vez que él notó lo bien que le iba, como a toda persona humana, le vinieron apetitos. Y él se dedicó, por eso también el epíteto El Grande, se dedicó muy exitosamente a hacer la guerra a sus vecinos. Es el que hundió a Austria y pasó Prusia a ser el primer estado dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, porque él venció totalmente a Austria, al Imperio Austriaco, y le arrebató los mejores territorios y los más prósperos.
el reino de Prusia se duplicó en superficie y se triplicó en población durante el reinado de Federico II. Entonces, aquí tenemos la demostración más palpable, estimado público, de que una cosa es la teoría y otra la praxis. Hasta una persona, podemos tal vez decir que era bien intencionado el rey, podemos tal vez otorgarle el beneficio de la duda, hasta un tipo bien intencionado, luego se dedica, como todo gobernante, a guerras exitosas de expansión de su dominio, y él fundó la grandeza posterior del reino de Prusia. Pero de todas maneras es interesante que exista esa obra, el Anti-Maquiavelo, es decir, que una voz relativamente autorizada, sobre todo por su posición política, que una voz autorizada diga: lo de Maquiavelo no es aplicable a la realidad, porque hay algo superior que es la ley moral, aunque haya fracasado en ser consecuente. Los filósofos, ustedes se pueden imaginar, Voltaire, que vivió a su costa muchos años, etc., lo adoraban, como es comprensible. Él tenía no solamente fondos relativamente buenos para mantener, como él decía, a esos parásitos adorables. Fíjense esta expresión hermosa dirigida a nosotros, estos parásitos adorables que son los filósofos, sino que fundó universidades, escuelas superiores, en fin, hizo algo por la cultura. Con eso vemos, estimado público, a lo que lleva el racionalismo. O sea, lleva por un lado, por lo menos, a mejorar en teoría la vida social de la gente, y por otro lado, estimado público, nos lleva a una cosa práctica, es decir, a aplicarlo en la realidad. Federico II, en su libro, menciona justamente que la ampliación del mundo escolar universitario, la ampliación del saber, que esa es uno de los primeros deberes de un gobernante. Y realmente él dio muchos fondos, y es una de las, digamos, de los aportes importantes a por qué a partir de la segunda mitad del siglo XVIII viene ese florecimiento de la filosofía en territorio alemán, cosa que franceses, italianos los sorprendió mucho, porque Alemania tenía la bien ganada fama de ser un territorio medio salvaje, llena de militaristas, llena de gente que no se dedicaba a los quehaceres del pensamiento. Terminamos entonces el racionalismo, estimado público, con esos datos. El racionalismo en algunos pensadores, Leibniz, que estuvo siempre al servicio de monarcas, y otros, el racionalismo quiere modificar el mundo mejorándolo de acuerdo a los preceptos de la razón, porque sería la verdad de enunciados asegurados por el método cartesiano de la duda sistemática, o sea, serían conocimientos asegurados que valdría la pena convertirlos en realidad. Ese fue también el principio rector de Federico II. Aquí él dice haber encontrado una filosofía que era buena de ser convertida en programa de gobierno. Aunque del dicho al hecho siempre hay muchísimo trecho, y el propio Federico, estimado público, en la vida real no fue diferente de otros reyes, debemos sin embargo reconocer que esa idea no está mal y que ha fomentado
indirectamente el surgimiento posterior, no solo de la gran filosofía alemana a partir de Kant, que era justamente súbdito de los reyes de Prusia, en la antigua capital Königsberg, ya muy cerca de la frontera rusa. Hoy Königsberg se llama Kaliningrad y es una ciudad en territorio ruso. Pero en esas épocas todavía era alemán, y en ese siglo XVIII se convirtió, gracias a Kant, Fichte y otros pensadores, en el centro de la filosofía, que luego se expandió poderosamente. Hegel fue profesor y rector de la Universidad de Berlín, que era la capital de Prusia. Por favor, señor Mollinedo, y con esto, estimado público, por eso les ruego su participación, terminamos el racionalismo e ingresamos a la crítica de la modernidad y del racionalismo. Señor Mollinedo. Es interesante la postura que tiene Federico II respecto a esta financiación. En tiempos anteriores, como en el Renacimiento, con las ciudades-estado italianas, sí, o también durante los tiempos romanos, había mecenazgo, ¿no? Sí. Pero era a título personal, diríamos, a título de máximo una familia, diríamos, la que fomentaba lo que eran los esfuerzos intelectuales o desarrollos culturales. En este caso, Federico el Grande representa ya no solamente su persona o una familia acaudalada, sino también un estado como, sí, es el prusiano, y eso es bastante interesante, como es que da la línea quizás para dar lo que es una cobertura a partir de un estado que podría ser el desarrollo cultural y los logros que va a alcanzar, ¿no? Ya lo dijo sobre el desarrollo de una filosofía alemana que hasta entonces no había, digamos, pisado fuerte. Pero cómo es que ese pequeño gran detalle, que es la inversión estratégica en los aspectos culturales, rinde un fruto. No será en un corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo, pues hay réditos quizás más loables, ¿no? Estimado público, hemos escuchado al señor Mollinedo y es un excelente resumen de lo que ha significado el mecenazgo filosófico de Federico II. Como dice el señor Mollinedo, se ha pasado de un mecenazgo personal o familiar a un mecenazgo de mucha más importancia, que es el institucional estatal. Por eso le vamos a poner doble cruz al señor Mollinedo por su interesante observación. Aquí, don Jorge. Sí. Adelante. Me interesa qué habrá dicho Federico el Grande, o qué nos podemos imaginar que habrá dicho, digamos, para justificar o excusar su propia, digamos, lo que dijo, que no era consecuente con, digamos, lo que decía en el antimaquiavelo, en sus ideas y en sus acciones. No sé si se puede responder esa pregunta. Digamos, ¿qué podría haber dicho? Don Jorge, aquí estamos ante un caso, yo diría, típico de un potentado que es infiel a sus propios ideales de juventud. Como rey absoluto, él jamás se justificó, jamás dijo estoy haciendo otra cosa a la que he escrito, absolutamente nada. Una vez que él fue rey, el Antimaquiavelo fue escrito todavía cuando era el príncipe heredero de la corona prusiana. Una vez que fue rey y que vio, eso es también un signo de inteligencia práctica, vio la desunión de los estados alemanes, él vio o creyó ver que Austria era débil, porque por primera vez en la historia del Imperio Austriaco, una mujer, María Teresia, subió al trono, y él compartió esa idea falsa de que las mujeres son débiles, y él pensó que ahora el trono austriaco estaba ocupado por una persona débil. Pero él obtuvo una serie de victorias militares haciendo las alianzas más inverosímiles, por ejemplo con Rusia, que ya tenía mala fama en esa época de ser un estado muy autoritario, o con los turcos, en fin, las alianzas que ningún monarca europeo había hecho
para atacar y vencer a Austria. Y lo hizo exitosamente. Don Jorge, él jamás se justificó. Simplemente él dijo, lo que yo dejo a Austria, perdón, lo que yo dejo a Prusia, a su patria, lo que yo dejo a Prusia es la mejor justificación de mis hechos. Y ahí lamentablemente 99.99 de la población prusiana lo alabó. Cuando se trata de un monarca victorioso o de un gobernante victorioso, el aplauso del pueblo es lo más seguro, incluyendo los intelectuales. Señor Pazzi. Sí, doctor. Una pregunta en dos partes. La primera parte, ¿cuál es la influencia del racionalismo en el pensamiento de Goethe y el romanticismo en general? Y la segunda parte, ¿cuál es la relación que existe entre este pensamiento de Federico II y lo que actualmente conocemos como populismo? Dado que ciertos grupos, digamos, que están o detentan el poder económico en todas las épocas, aparentemente están en contra de este tipo de pensamientos llamados populistas. Pero lo último es lo que no entiendo. ¿Quién está en contra del populismo? Bueno, ¿Se refiere a mi persona? No. Porque yo he publicado un par de artículos sobre populismo no favorables a esa tendencia. Qué coincidencia. Sí. No era usted. Pero sí, ¿quién o cómo? Bueno, grupos de poder, lo que conocemos normalmente como la oligarquía, de tendencia liberal tradicionalmente, pero puede ser al revés, no digo que no. Existe un Trump que se le define como populista, sin embargo, el concepto abarca tanto a cierto tipo de características que podrían encajar muy bien con Federico II. Esa era la segunda pregunta, ¿cuál sería la relación? Pero la primera me interesa mucho. Señor Paz, en primer lugar hay que retrotraernos a mediados del siglo XVIII. En esa época los gobernantes, y más todavía los gobernantes protestantes del norte de Europa, no aparecían ante el pueblo, no dialogaban con grupos populares, no se mostraban en público. Cuando Federico II, y le gustaba mucho hacer declaraciones públicas, pero eso significaba ante un grupo de unas 10 personas, nada más. Eso era lo público para él. Y encima viene un elemento, claro, totalmente casual de la época, que impide una recepción, digamos, masiva. Y él nunca habló alemán, él hablaba francés, que era el idioma de las cortes. Entonces Federico II no podía de ninguna manera haberse comunicado con el pueblo en un lenguaje, en arengas, discursos, en manifestaciones ante un gran público, porque él apenas hablaba el alemán, normalmente hablaba francés, escribía francés, etc. Lo cual no es del todo raro, estimado público. Alemania era hasta 1918 un país ampliamente federal, que constituyen un conjunto de naciones, Prusia, Baviera, Württemberg, etc., que tenían una amplia autonomía y cuyos gobernantes todavía hasta 1918, o sea, hace escasamente un siglo, tenían títulos como reyes. Por ejemplo, los gobernantes de Baviera, Sajonia, Württemberg, tenían el título de reyes. Hasta 1918, la pequeña corte de Württemberg, que es donde está Stuttgart, una de las ciudades más prósperas de Alemania, en el sudoeste de Alemania, ahí se hablaba solo francés, en la corte, otra cosa el pueblo. Entonces Federico II nunca pudo haber tenido un arrastre típico populista de un gobernante. No hablaba el idioma del pueblo, jamás se presentó en público, no había parlamento, o sea, no había ningún acto público grande como ahora. Un acto público era no solamente un acto con la corte y unos pocos invitados como Voltaire. Así que ahí no había un efecto, el efecto típico del gobernante populista, que es atractivo por su dicción, por su discurso, hasta por sus modales,
como Milei en la Argentina o algo así, que sea algo así como favorable a gustos, y menos todavía a gustos juveniles. Eso absolutamente en esa época no había. Por lo tanto, señor Paz, yo propondría, pudiendo equivocarme fácilmente, excluir a Federico II del rubro de gobernantes populistas. Además, él no hizo nada, él no trató de abrir o de convocar un parlamento, nada de nada. Eran medidas que venían de un iluminado de arriba. Por ejemplo, él perdió el juicio contra el Molinero. Obviamente no hizo ninguna declaración, simplemente dijo: yo soy el primer servidor del Estado, acepto el veredicto, punto, nada más. ¿No? Es simplemente el ejemplo pedagógico a largo plazo. Y esos ejemplos pedagógicos a largo plazo no son los efectos inmediatos que tratan de obtener los líderes populistas del presente. Perdón, todavía tengo que contestarle la segunda y complicada parte al señor Paz. Eso es grave. Señor Paz, usted comprenderá a mi muy elevada edad la comprensión de lo que el interlocutor quiere decir. Es algo muy confuso, además, porque a mi edad yo pienso que el interlocutor siempre tiene varias intenciones simultáneamente. Es lo que uno aprende con los años. Entonces, usted, en el fondo, creo yo, pudiendo equivocarme, desea que yo le dé una opinión sobre los regímenes populistas. Bueno, ya respondió la pregunta al respecto. Solo me interesaría ahora ver... Tengo una opinión malísima sobre los regímenes populistas. Yo creo que son sistemas que, abusando de técnicas de persuasión masiva, simplemente engañan a la población. Si nosotros vemos simplemente los resultados, que es lo mejor, ver a largo plazo el resultado de un régimen. Si vemos, por ejemplo, ya son 25 años, estimado público, desde 1998, lo que dura el populismo chavista, madurista en Venezuela, y vemos los resultados económicos, sociales, educativos. Eso es una desgracia, es una caída vertiginosa en todos los indicadores, o lo mismo en Nicaragua y en otros países. O vemos, por ejemplo, lo que era la Argentina, esa Argentina liberal democrática, hasta 1943, cuando en junio de 1943 los militares asociados al entonces coronel Perón tomaron el poder, y el coronel, después general Perón, ministro del Trabajo, el primer ministro del Trabajo que hubo en el país, empezó con sus medidas populistas. Él encontró un país muy exitoso económicamente, y 80 años después, la mayoría de los cuales han sido gobiernos de alguna manera asociados al peronismo, 80 años después vemos un país que está un poco peor de lo que era antes. Entonces, para decirlo suavemente, entonces yo creo que los resultados palpables del populismo no son simplemente los mejores. En cambio, gobiernos suavitos que no hacen mucha propaganda de lo que hacen, por ejemplo en Corea del Sur, ¿no?, que nunca hace propaganda de su modelo, no existe ningún instituto de proyección política, no existe un instituto como existe el Instituto Goethe o Cervantes, que tratan de popularizar la cultura del país respectivo. En Corea no hay nada así. Ellos no hacen propaganda por su sistema, y además es un sistema donde diferentes partidos cada 4 años van cambiando. Sin embargo, el resultado a nivel mundial es relativamente positivo. Lo mismo en Taiwán. Entonces, uno a mi edad uno se pregunta si han valido la pena esos regímenes populistas. Y la pregunta es simplemente negativa, es decir, no han valido la pena. Otra cosa es, naturalmente, lo que esos regímenes han hecho por los intelectuales. En eso, señor Paz, puede usted indirectamente tener razón. No hay nada más popular en la Argentina
entre sociólogos, politólogos, filósofos, historiadores, gente pensante, que el peronismo de izquierda con sus muchas ramificaciones. Casi todos, historiadores, pensadores, poetas, cantautores, todos son izquierdistas, progresistas. Muy difícil encontrar en la Argentina alguien que hable mal del régimen. Es la masa popular la que tal vez está descontenta, pero los intelectuales están encantadísimos con ese tipo de régimen. Entonces aquí simplemente hay que preguntarse ¿para quién ha servido el régimen? Y aquí le quiero dar mi respuesta, que tal vez complementa lo que usted ha preguntado. Los regímenes populistas no son lamentablemente antioligárquicos, porque usted dijo en su alocución que las oligarquías habían desacreditado el populismo, pero en todos esos regímenes populistas se ha creado una nueva clase alta extraordinariamente privilegiada, con dinero, con poder, empresas, posiciones, difusión de su ideología, etc. Es decir, la alfatocracia en Cuba, la boliburguesía en Venezuela, los millonarios peronistas argentinos. No me atrevo a mencionar aquí nada del país para no herir susceptibilidades, pero en todos estos regímenes que tienen probablemente un origen y un modo de actuar populista, nacen nuevas jerarquías sociales exactamente igual de privilegiadas que las antiguas, solamente que no tienen los oropeles exteriores de las viejas clases altas, pero el poder y el dinero, los dos factores esenciales, son más o menos iguales. Es un fenómeno ya estudiado en la antigua Grecia, ¿no? En la antigua Grecia, cuando murió Pericles, salió elegido popularmente Alcibíades. Significó la desgracia de la Atenas clásica y la ocupación posterior de Atenas por su archienemiga Esparta, y él es Alcibíades, el gran populista, el que favoreció la guerra contra Esparta, etcétera, etcétera. Es decir, no son una maravilla los regímenes populistas y tampoco son tan populares, tan amigos del pueblo, porque crean nuevas estructuras sociales rígidas muy privilegiadas. Creo que don Jorge levantó la mano. Sí. Por favor. Perdón por eso es un poco repetitiva la pregunta. Por favor, siga. Ya me ha dado bastante curiosidad sobre la diferencia que puede haber para poder definir un poco qué es populismo, porque por ejemplo me cuesta diferenciar entre los conceptos de populismo, sí, autoritarismo, o también otro es el bonapartismo, y para poder un poco distinguir, digamos, por ejemplo, no me acuerdo bien el nombre de ese país, creo que es Singapur, o hay un país que es como que tiene, creo que digamos ha estado ya por 60 años, digamos, regido por primero el Lee Kuan Yew, luego su hijo, Thailand. Sí, y o sea, digo, ese país, digamos, asiático, que tiene democracia y todo, pero digamos es un partido que ya ha estado por mucho tiempo. Igual en Surcorea, digamos, hay otro partido que ha estado creo que por 80 años en poder. En Japón sí, el Partido Liberal, el LPP. Desde la Segunda Guerra Mundial. El Partido Liberal en Japón, por ejemplo, tiene una fuerte hegemonía que no se ha perdido, digamos, por mucho tiempo. Yo creo que ese partido no lo consideraría populista, no pensé que no hay cambio de poder y todo, porque hay otras. Entonces, un poco eso me cuesta distinguir entre esos conceptos, ¿no?, de que lo mencionaba, y vamos, para un poco entender la especificidad del populismo. Tal vez tengo que leer su libro, doctor. Mire, don Jorge, hay una vieja tradición medieval que cree que definir bien un concepto es ya la mitad de la batalla intelectual, y por eso hay mucho cariño por definiciones. Todos los que quieren definiciones cortas, breves, exactas, que reemplazan un estudio del mismo, les aconsejo consultar Wikipedia, es lo mejor. Pero para no desilusionar del todo a usted, yo diría que autoritarismo es un régimen donde todo lo bueno
las normas éticas, las ideas fundamentales de la conducción política provienen de una autoridad, o sea, de una instancia situada arriba, que define el conjunto de la sociedad y de la actuación de los ciudadanos o súbditos. O sea, es un régimen simplemente que privilegia autoridades y autoritarismo, sustantivo derivado de autoridad, en el fondo significa un régimen donde los de abajo tienen poco que decir. Poco que decir porque de arriba de la autoridad llegan las ideas ya prefijadas, cómo hay que pensar, cómo hay que actuar, cómo hay que comportarse, etc. Un régimen autoritario clásico en América Latina es Cuba. Un partido único, una idea única, un parlamento donde un solo partido está representado. Si usted visita librerías cubanas, solamente hay libros de una tendencia. La televisión nacional solo emite programas congruentes con las ideas del gobierno, y los tontos, diría yo, que tratan de rebelarse, que tratan de comportarse de manera diferente, siempre terminan muy mal. Se les acaban las libretas de racionamiento, van a la cárcel, en fin, es un régimen autoritario. Pero, señor Jorge, eso no quiere decir que sea impopular. Lamentablemente, uno de los elementos más interesantes, estudiados ya por Aristóteles, al criticar la democracia y las posibilidades de degeneración del régimen democrático en oclocracia, o en otros términos se puede decir en regímenes demagógicos, es justamente que una mayoría de la población acepte voluntariamente la mano fuerte del amo. Entre otras cosas, porque no me refiero a estudiantes de filosofía, obviamente a la mayoría de la población le gusta orden, jerarquía. Cuando hay un régimen demasiado liberal, esas masas extrañan la figura paterna que les daba una paliza, pero al mismo tiempo los protegía. Les gusta eso, lamentablemente. El psicoanálisis social ha sido clarísimo en descubrir, se ha estudiado muy claramente por qué las masas que votaban por los partidos de izquierda, por el comunista y el socialdemócrata, en Alemania a partir de 1930 votan voluntariamente, sin ninguna coacción, por un partido de la extrema derecha. Las mismas masas que votaban por partidos de la extrema izquierda y de la izquierda moderada. Y naturalmente ello ha sido objeto de muchos estudios. El más famoso es el estudio de Erich Fromm, El miedo a la libertad, donde él, con una encuesta de alta representatividad, una encuesta psicológica, él demuestra que la mayoría de los electores en esos años, no ahora, no se refiere a la Alemania actual que ha cambiado mucho, en 1930 y adelante, a la gente le gustaba votar por un caudillo que imponía una mano fuerte, que es agnóstico. La inmensa mayoría pensaba que Dios existía. Lo que han hecho estos pensadores, Descartes, Leibniz, los dos principales, y los racionalistas en general, es tomar como causa eficiente una idea que ya Aristóteles había expuesto, que es la idea de una religión intelectual, que es una gran idea, una idea muy interesante. Para Aristóteles, con su idea del motor inmóvil, o para los gnósticos de los primeros años de la era cristiana, que estaban en la mitad de un triángulo formado por la filosofía griega, el cristianismo y las religiones orientales, Dios es una figura que crea el mundo, porque tiene que haber alguien que de la nada haga algo.
para que no sea todo la continuación eterna de la nada. Entonces, tiene que haber una causa eficiente, y esa causa es simplemente la persona, la institución o el impulso que crea el universo y nos pone a andar. Aristóteles llamó el motor inmóvil, o sea, el motor mueve algo, crea el universo, pero luego se retrae, luego se convierte en inmóvil y ya no interviene en el desarrollo de la humanidad. Esa idea que los gnósticos la han, digamos, estudiado y la han ampliado mucho, esa idea es muy popular entre filósofos. Kant, Hegel, etc. han tenido la misma idea. Y aquí tenemos un elemento de criticable. Vamos a ver después de la pausa cómo esta idea no satisface necesidades anímicas de los seres humanos. Porque esa idea de un Dios que crea, pero que luego se separa del universo y nos deja a nuestra suerte, nos abandona, esa idea es muy impopular, aunque racionalmente pueda aceptarse. ¿No es cierto? Puede aceptarse la idea. Dios crea al mundo y luego el mundo no aumenta ni disminuye sus cualidades, su esencia, su fortaleza, su omnipotencia, y nos deja a nuestro libre albedrío, que es la idea de Leibniz. Entonces, al dejarnos, Dios en el fondo nos abandona. Es decir, es una religión muy fría. Y esa religión fría es uno de los elementos más interesantes de la crítica al racionalismo, que vamos a llevar inmediatamente después de la pequeña pausa.